Santo de hoy, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís nació en la ciudad de Asís, en la región de Umbría, Italia, alrededor de los años 1181 a 1182, con el nombre de Giovanni di Pietro Bernardone. Su padre, Pietro Bernardone, era un comerciante de telas próspero, que viajaba mucho y tenía gustos refinados. Su madre, Pica, provenía de familia noble. Desde niño Francisco creció entre privilegios, rodeado de comodidades, música, fiestas, amistad y sueños de éxito social. Durante su juventud, Francisco vivió con alegría, sin grandes preocupaciones, daba fiestas, se divertía, soñaba con caballería y reconocimiento. Cuando las ciudades de Asís y Perugia entraron en conflicto, él se sumó al bando de los jóvenes para la guerra. En 1202 fue capturado en una escaramuza y pasó un tiempo como prisionero. Al ser liberado, regresó a Asís enfermo y abatido. Fue en ese momento de debilidad cuando comenzó su cambio interior. Tras recuperarse de su dolencia, Francisco se hizo preguntas profundas. ¿Para qué vivía? ¿Qué sentido tenía todo aquello? Durante un momento en la capilla de San Damián, escuchó una voz que le decía: «Francisco, repara mi iglesia». Al principio pensó en reconstruir templos materiales, pero con el tiempo comprendió que Dios le pedía algo mayor: restaurar la fe y el corazón de las personas. Así, en un acto dramático, frente al obispo de Asís, Francisco se despojó de sus ropas y renunció públicamente a su herencia y su vida cómoda. Le dijo a su padre: «Ahora tú me lo diste todo, ahora te lo devuelvo todo, y lo que me dé Dios me basta». Con ese gesto empezó su vida nueva, entregada al Evangelio, la pobreza y el servicio. Francisco comenzó a predicar con palabras sencillas, invitaba a conversión, paz y amor. Recorrió caminos, humillado, mendigando incluso su sustento. Empezó también a reconstruir pequeñas iglesias derruidas como símbolo de ese proyecto espiritual: San Damián, San Pedro, la Porciúncula. No buscaba reconocimiento humano, sino fidelidad al mensaje de Jesús. Poco a poco se le unieron hombres que, atraídos por su entrega, querían compartir su estilo de vida. Con ellos redactó su primera regla, basada simplemente en el Evangelio, pidiendo pobreza absoluta, obediencia y vivir sin bienes propios. Viajó a Roma y el Papa Inocencio III dio su aprobación verbal a ese modo de vida, si bien sin una regla formal sellada. En 1212, Clara de Asís, joven de familia influyente, se inspiró en Francisco y decidió acompañarlo en la renuncia total. Fundó una comunidad de mujeres consagradas que vivían la pobreza al estilo que Francisco enseñaba. Nació así la rama femenina, las clarisas, también llamadas hermanas pobres. Con el paso del tiempo, Francisco promovió también una forma de vida para los laicos, el tercer orden, para quienes viven en el mundo pero quieren seguir sus ideales. La fraternidad creció rápidamente. Se organizaron reuniones llamadas capítulos, entre ellos el capítulo de las esteras, donde los hermanos evaluaban su vida, corregían errores y se animaban mutuamente. Desde esos encuentros se enviaron misioneros a Francia, Alemania, España y otros lugares, difundiendo el espíritu franciscano. Francisco insistía en que los hermanos fueran mendigos, iban sin dinero ni documento alguno, confiando en la providencia. Muchos se escandalizaban o veían imprudente ese estilo, pero él sostenía que la pobreza real llevaba a la dependencia de Dios y acercaba al Evangelio. En 1219, durante las guerras de cruzadas, Francisco partió hacia Egipto con la intención de encontrarse con el sultán Al-Kamil. No fue armado ni con hostilidad, llevaba el mensaje del Evangelio con paz. Se presentó ante él, dialogó, rezó y ofreció su vida si fuese necesario. No logró convertir al sultán, pero dejó un testimonio valiente de encuentro, diálogo y testimonio pacífico. Es un ejemplo extraordinario de cómo vivir la fe sin imponerse con la fuerza. San Francisco redactó varias versiones de la regla de su orden. Escribió también el testamento, en víspera de su muerte, donde dejó como herencia espiritual la Madonna Pobreza. Muchos escritos suyos se han perdido, y su vida fue narrada por sus primeros seguidores como Tomás de Celano y luego San Buenaventura, quien escribió una biografía oficial llamada Leyenda Mayor. Francisco fue un hombre de profunda vida contemplativa. En 1224, mientras oraba en la Berna, recibió los estigmas,
las marcas de los clavos en manos, pies y costado, semejantes a las de Jesús crucificado. Fue la primera persona en la historia en recibirlos visiblemente. También compuso el famoso Cántico de las Criaturas, o Cántico del Hermano Sol, poema de alabanza a Dios a través de la creación. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, hermano Sol, hermana Luna, hermana Agua. Ese himno expresa su visión de fraternidad con todo lo creado y su conciencia de que Dios está presente en lo sencillo y lo natural. El lobo de Gubbio, una bestia feroz, aterrorizaba a la ciudad. Francisco lo hizo comparecer y pactó con él que no atacaría a los habitantes si ellos le daban alimento. Se dice que el lobo cumplió su parte, y quedó como signo de armonía entre hombre y naturaleza. Predicar a las aves. En varias ocasiones, Francisco hablaba a las aves invitándolas a alabar a Dios, y ellas permanecían quietas mientras él predicaba. Otros hechos maravillosos: curaciones, visiones, encuentros con lo divino, compasión profunda por los enfermos y marginados. Sus seguidores recopilaron esas historias en las florecillas de San Francisco. Conforme pasaban los años, su salud se debilitó, padecía dolores, ceguera parcial, heridas, sufrimientos físicos. Sin embargo, su espíritu permanecía luminoso. Durante sus últimos días pidió que le cantaran salmos. También pidió que le leyeran del Evangelio de Juan. Rodeado de hermanos, en oración, entregó su alma a Dios el 3 de octubre de 1226. Fue un momento sereno, su cuerpo se durmió en el Señor, según los relatos. Su festividad litúrgica se celebra el 4 de octubre. El 16 de julio de 1228, tan solo 2 años después, fue canonizado por el Papa Gregorio IX, quien colocó la primera piedra de la basílica dedicada a él en Asís. Su cuerpo fue trasladado a la basílica en 1230, pero para protegerlo de saqueos fue ocultado por los franciscanos. La ubicación exacta quedó perdida por siglos y no fue redescubierta sino en 1818. Francisco dejó como legado la orden de los frailes menores, franciscanos. Propició ramas femeninas, clarisas, y la vida laical comprometida, tercer orden. Fue declarado patrono de los animales, de la ecología, de la creación. Su espiritualidad promueve pobreza evangélica, fraternidad universal, amor a la creación, paz, humildad y testimonio con la vida más que con discursos. Su influencia atraviesa siglos y culturas. Su ejemplo inspira movimientos sociales, ecológicos, comunidades religiosas y creyentes que buscan una fe vivida con coherencia. Frases suyas que siguen resonando. Donde hay caridad y sabiduría no hay temor ni ignorancia. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Aunque el origen exacto de esta oración es posterior, refleja su espíritu. Comienza por hacer lo necesario, luego lo posible, y de pronto estarás haciendo lo imposible. Que la vida de San Francisco de Asís nos motive a vivir con simplicidad, a amar cada criatura, a servir humildemente, a buscar la reconciliación y a confiar en Dios en todo. Dale like, compartí este vídeo y suscríbete para seguir descubriendo la belleza de la fe con otros santos.